Pasajeros del vuelo con destino alrededor del mundo, preparen sus tiquetes y acérquense a la puerta de embarque. Bienvenidos a Diplomacia Itinerante, el programa que te invita a explorar los secretos de la diplomacia moderna. Bueno, hoy estamos conectados con el profesor Moisés Mora Parra, profesor de Sistemas Políticos en la Universidad Internacional de las Américas, y vamos a estar conversando un poco sobre la próxima campaña política en nuestro país, algunos temas que tenemos ahí desarrollados y demás. Primero que nada, profe, muchas gracias por atenderme y la verdad muy interesado en todo lo que usted nos vaya a platicar en esta noche. No, no, agradecimiento el mío por la invitación al espacio y lo que necesites, pues para eso estamos. Buenísimo. Bueno, para que sepan, este es un espacio que se llama Diplomacia Itinerante de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIA. Y además, bueno, yo aprovecho y hago transmisión desde TikTok. Lástima que el TikTok después no queda guardado, pero por lo menos se puede compartir en vivo en el momento porque a veces tardan un poquito en hacer las publicaciones desde la U, pero bueno, no es problema. Sabemos el gran trabajo que hacen los compañeros de edición. Profe, como le decía al inicio, la idea es hablar un poco de esta situación de la próxima campaña política. En este punto, ¿cómo se refleja la fragmentación partidaria actual con al menos 11 partidos que están habilitados y una volatilidad electoral muy creciente después de la erosión del bipartidismo que vivimos por muchos años? Bueno, que todavía algunos tenemos memoria del bipartidismo y que todavía incluso a mí me tocó, la primera vez que voté, me tocó votar en un periodo bipartidista. ¿Y qué indicadores sociales podrían acelerar o mitigar esta tendencia hacia un multipartidismo inestable como algunos sospechan que pueda acontecer? Mm, Es súper interesante la pregunta, pero me gustaría empezar primero, si me permitís, explicando un poco qué es un partido político, porque muchas veces como que la gente dice un partido y es como sí, corrupción, un partido sí, organización y demás. Pero desde, al menos desde la ciencia política, que es lo que yo estudié, un partido político es, bueno, digamos, la etimología de la palabra es partido, es una parte de la sociedad que todos acordamos como sistema democrático, ¿verdad? Que va a poder acceder al poder. Entonces, digamos, una pregunta que es de ciencia política básica que le hacen a uno cuando uno está estudiando es qué diferencia un partido político de un movimiento social, ¿no? Y la diferencia es esa, ¿no? Que el partido puede acceder al poder porque todos en conjunto en la sociedad decidimos que esa era la estructura que íbamos a utilizar para que la gente pudiera acceder al poder, ¿verdad? Bueno, y también en regímenes que no serían democracias liberales en el estricto sentido, como el Partido Comunista Chino, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, yo soy de la tesis de que deberíamos ir superando un poco el seguir entendiendo el sistema de partidos como un sistema de partidos que viene de un bipartidismo. Tenemos ya 4 periodos consecutivos, no, tenemos 3 periodos consecutivos en donde ninguno de los dos antiguos bipartidistas, ¿verdad? Partido de Liberación Nacional y Partido de Unidad Social Cristiana, han accedido al puesto de poder máximo, ¿verdad? Que es el Ejecutivo. Si bien el Liberación ha mantenido sostenidamente su mayoría en la Asamblea Legislativa, pareciera que no va a ser el caso para la siguiente campaña, ¿verdad? Entonces, yo soy de la tesis de que ya en Costa Rica no podemos hablar de lo que queda post bipartidismo, eso se acabó en el gobierno, en este gobierno, y ahora lo que tenemos son muchos partidos minoritarios, unos más grandes que otros, ¿verdad? El PLN siendo el partido minoritario más grande, pero sigue siendo un partido minoritario, ya no es el partido que convoca masas, ya no es el partido que eh, depende 100% de la estructura, ¿verdad? Ahora el PLN incluso se vende como un taxi para Álvaro Ramos, ¿verdad? Que es un candidato que pues si bien es de vieja data el PLN y su papá lo fue, o es de vieja data el PLN, pues en otro caso que se siente como impostado, ¿no? Ahora, yo había sacado el dato para las elecciones anteriores, teníamos 25 partidos compitiendo por
la presidencia de la República. Para esta vamos a tener 20 confirmados ya por el tribunal. Em, Esos 25 partidos significaban un partido por cada 100.000 votantes. Recordemos que en Costa Rica para votar hay que ser mayor de 18 años, ¿verdad? Entonces la población se reduce a pues 3 millones de personas, una cosa así. Entonces cabe también la pregunta de qué tanto representa un partido a un sector de la sociedad si es un partido por cada 100.000 habitantes. A mí me lo parece que no es tan representativo. Más bien estamos, más allá de un multipartidismo inestable, ¿verdad? Como podría pensarse, estamos ante un sistema de partidos atomizado, en donde si hay un líder de partido, un gamonal, un cacique, un terrateniente, como gusten decirle, líder del partido, y decide que el segundo al mando no va a ser, seguir siendo su segundo al mando, lo que pasa no es que hay un relevo generacional, lo que pasa no es que se incorpore otra persona, lo que pasa es que ese segundo al mando vaya a la casa propia. Sucedió con Natalia Díaz con el Movimiento Libertario, sucedió con Ilifensa con el PLP, em, sucedió con el PAC, ¿verdad? Otón Solís se casa aparte del PLN porque quería que nunca iba a ser presidente con el PLN y bueno, estaba pues en lo cierto. Y El tampoco con el PAC. partido, tampoco con el PAC, ¿verdad? El partido del doctor Rafael Ángel Calderón, ¿verdad? Que es una decisión del PUSC, el mismo movimiento libertario es una decisión del PUSC, ¿verdad? Entonces estamos hablando no de un multipartidismo inestable, me parece, estamos hablando más bien de un sistema de partidos políticos que está atomizado, que tendría sentido y tiene mucho sentido si lo pensamos, digamos, detenidamente, en un contexto en donde vivimos en un sistema político económico que vincula los intereses colectivos con la superioridad del interés individual, ¿no? Entonces, eso trastoca absolutamente todas las áreas, ¿no? de la vida social y política de las personas. Y entonces, por tanto, si yo encuentro que un partido político no me representa al 100% mis posturas ideológicas, busco otro. Lo que Ujú. pasa es que ya vemos que por ahí no va el asunto, ¿no? Con 20 partidos apostando por la presidencia de la República en este momento, ¿qué tanta diferencia puede haber entre uno y otro? Pues no demasiado, sobre todo en un sistema político como el costarricense, en donde por el esquema, la ingeniería electoral, por el sistema electoral que tenemos, todos los partidos tienen el centro. Si viéramos la campana de Gauss, todos los partidos estarían en el centro. O sea, el partido que yo interpretaría está más a la izquierda sería el Partido de los Trabajadores, que es un partido abiertamente comunista y socialista, ¿no? Creo que es comunista más bien. Y a la derecha ideológica encontraremos, lo más a la derecha ideológica sería el PLP. Y el PLP en un país, digamos, como Estados Unidos, sería un centro moderado, ¿verdad? Entonces, donde todo tiende al centro, que por cierto, esas categorías no me gustan mucho porque no son muy científicas que digamos, ¿qué Y diferenciación hay? son sumamente anacrónicas, además, me parece, ya a Sí, estas alturas de la existencia política, me parece. sí, de hecho, bueno, en algún momento en alguna clase un estudiante me preguntó que si no es derecha, izquierda y centro, ¿cómo se catalogan los partidos, no? Ujú. Entonces ahí es donde uno, pues como profesor, le corresponde decir, bueno, mira, está la socialdemocracia, hay partidos socialdemócratas en Costa Rica, como el PLN, el Frente Amplio, que se autonomina socialdemócrata, hay partidos libertarios como el Movimiento Libertario, hay partidos liberales como el Partido Liberal Progresista, como el Partido Avanza. Hay partidos que incluso no se definen ideológicamente y actúan en contra de lo que uno pensaría que es su propia ideología, ¿no? Y en general, ahorita, en el momento actual en el que estamos, tenemos más bien una coyuntura en donde los partidos no solo son taxi, sino son partidos que se denominan pragmáticos. Es decir, son partidos que su agenda no pasa por un eje transversal ideológico, sino que es un eje pragmático, que lo que intenta es, de alguna forma, resolver las cosas sin ningún tipo de orientación ideológica, que eso es más o menos una falacia porque todo en política tiene siempre una orientación ideológica. Pero volviendo me disculpas porque yo voy por las ramas un poco, No importa, pero, que la idea es abordar todo lo que sea posible. Igual tenemos bastante tiempo para poder conversar hoy. ok, perfecto. Pero volviendo a lo de qué indicadores podrían, digamos, más o menos
confirmar o rechazar la tesis de que estamos en un sistema político, digamos, atomizado o de multipartidismo volátil, como lo llamaste. Yo creo que hay ciertos indicadores que nos dan eh, no una indicación sobre los partidos políticos per se, pero nos da una indicación del sentir de la gente, ¿verdad? Y en ciencia política siempre se nos dice que el voto no es nunca racional, el voto es emocional. Entonces, lo que podría o no confirmar que vayamos a tener una atomización mayor en el ámbito legislativo serían, número uno, el descontento de las personas con el sistema en general, ¿verdad? Descontento con el sistema, ¿a qué me refiero? Me refiero a si el sistema puede o no satisfacer las necesidades de las personas. Si el sistema no las satisface, las personas dejan de creer en el sistema, así es como funciona. Entonces, un partido o partidos que entiendan que de repente el problema puede ser el sistema, van a tener ventaja. Eso lo entendió Rodrigo Chávez en la campaña anterior y lo entendió durante todo el gobierno. Ahora, el sistema está funcionando no para la gran mayoría de la población. Y puede que nos guste mucho la democracia y demás, ¿verdad? Y que seamos muy demócratas como costarricenses, pero la democracia no me da de comer. Ujú. Entonces ahí tenemos otro indicador: índices de pobreza, índices de desigualdad, índices de criminalidad. Esos índices permean de alguna forma en el sistema y aquellos partidos que entiendan que tienen que ser antisistémicos van a poder de alguna forma capturar votos, van a poder capitalizar esa cantidad de votos en sus lindes, ¿verdad? Se espera que no tengamos por ejemplo, una asamblea legislativa tan fraccionada como la actual. Sí, habría que tener en cuenta una cosa: cuando en Costa Rica hablamos generalmente de partidos políticos, hablamos siempre de partidos que atienden a la elección nacional en el Poder Ejecutivo, por ser un sistema presidencialista de las características que tenemos. Pero no podemos olvidar que también hay partidos cantonales que también generan alcaldías, ¿verdad? Y que esos son, imagínate que si hubiera un partido cantonal por cantón, serían 84 partidos, ¿verdad? Pero esos partidos cantonales generalmente están vinculados a algún partido más grande, ¿no? Me parece. Por ejemplo, en Curridabat creo que es Curridabat siglo XXI, que generalmente lo asocian con el PLN. Y Ujú. creo que en Escazú, Junta, me parece, también tiene su Sí. propio, pero siempre están como a la vanguardia de un partido, digamos, son como, ¿qué? Como un partido taxi, tal vez, como le dijiste al inicio, me parece, Ujú. pero en este caso no de una elección nacional, sino de una elección, pues de un municipio. Si vieras que eso era, digamos, era cierto hasta que las elecciones eran compartidas, Ah, ¿no? ok. Cuando se dividen las elecciones, los partidos cantonales empiezan a tomar otro tinte, otra relación con la población directa. Lo que pasa es que no, digamos, no ha habido un trabajo, o no sé si lo ha existido o no, porque no estudio partidos cantonales, pero lo que sí es que en el imaginario de la gente sigue existiendo la idea de que esos partidos están vinculados a un partido más grande, cuando no necesariamente es el caso, ¿verdad? La Junta, por ejemplo, que es el partido de Escazú, que es donde yo vivo, es un partido que siempre está ligado a Liberación Nacional, pero para esta elección, por ejemplo, se ligó más con el partido Nueva Generación. Pero eso no es que Junta dejó de existir, es que el alcalde en Junta eh, ya renunció al partido y se montó en el partido Nueva Generación, y en ese partido estaba el vicealcalde y fue quien resultó al final electo, que es un fenómeno. Perdona que te atraviese el caballo y un Dale, dale, dale. segundo. Esto me genera una duda, digamos, en cuanto al tema ideológico. Yo sé que ahora también esta cuestión de las ideologías quedan un poco votadas en cierto punto, Ujú. pero pasar, por ejemplo, de estar vinculado con Liberación Nacional, que es socialdemócrata, a pasar a Nueva Generación, que es un partido más conservador y menos de la línea, digamos, tradicional de la socialdemocracia, ¿a qué puede obedecer si estamos hablando del mismo partido realmente? O sea, del mismo partido, en el mismo cantón. ¿Dónde está, digamos, la comba, el palo en ese aspecto? Aquí estamos tocando un tema que es mucho más profundo y más interesante que solo partidos. Em, ¿Sí? los liderazgos comunales
específicamente tienen mucho más peso en las elecciones que la estructura partidaria, al menos para los cantonales. Entonces, cuando un líder decide no continuar en un partido político, es independientemente de su ideología, va a buscar el poder, que es al fin y al cabo el objetivo del político, ¿no? Claro. Entonces, la ideología en un contexto de hiperindividualización como el que estamos viviendo hace que de repente la ideología pueda ser un poco más moldeable, ¿no? Como decía Groucho Marx, estos son mis principios, si no les gusta tengo Y si no otros, le ¿verdad? gustan, tengo otros, sí. Ajá. Me parece Entonces, increíble, sí. básicamente va por ahí, ¿no? Y no estoy acusando que lo hagan de mala fe, no es de mala fe, no es por ahí donde va el asunto. Es que si hay gente que cree que es capaz de aportar a la comunidad y tiene una plataforma que de repente no le sirve y otra plataforma le abre espacio, esa persona se va a ir con esa otra plataforma, que es además una dimensión de análisis de los partidos políticos, que explicaría, digamos, mucho la fuga de capital ideológico o capital intelectual de los partidos, que es la democracia interna. Los partidos como un espejo del sistema democrático tienen que abrir sus canales, ¿verdad? A nuevos liderazgos. Esos nuevos liderazgos, ¿dónde surgen? Bueno, generalmente en la estructura partidaria. En las comunidades, esto sucede y no sucede, dependiendo de la comunidad. Pero cuando sucede, lo que tenemos es renovación de puestos de poder en donde el alcalde o la persona en el poder dice, bueno, esta va a ser la persona que yo designo que va a tener mi patrocinio, ¿verdad? Mi patrocinio político para continuar las obras y el legado que tengo. Y en donde no, lo que pasa es esto, el alcalde se va del partido porque de repente ya nadie lo quiere continuar porque fue un alcalde que fue mediocre o de repente fue un alcalde que no llenó las expectativas, ¿verdad? Entonces, a eso tendríamos que tenerlo muy en cuenta. Y otro elemento, digamos, que podría añadir a que de repente que indicadores sociales nos pueden ir diciendo por dónde va los tiros en el tema del sistema de partidos es la identificación partidaria, sumado a la indecisión electoral, ¿no? Estos no son indicadores sociales propiamente, son indicadores más como electorales. El asunto es el siguiente, cuando la gente no se identifica con un partido político, hay dos asuntos que hay que considerar. El primero es que los partidos políticos antaño, hasta la década de los 2010 por ahí, eran un sentido para la gente, daban Ujú. sentido a la transformación política que quería la gente, daban sentido a la expectativa societal que teníamos de la política. Cuando la gente Incluso, deja, incluso las campañas políticas y claro, ¿cómo se llaman? Las plazas públicas y todo, era todo ujú, un espectáculo, me acuerdo, ahí en el Paseo claro. Colón y todos esos sectores. Ah, sí, era impresionante. Bueno, yo viví un par. De hecho, curiosamente, cuando era pequeño, pues bueno, mis papás del Partido de Liberación Nacional, ¿no? Yo andaba corriendo por una No le camilla. estamos haciendo propaganda al PLN por aquello, porque se No, sepa. no, 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 no. estoy vacilando, profe. No, y mira, lo más curioso de esta anécdota es que mi abuelita paterna era del PUSC. Entonces, siempre que votaba a mi papá, empezaba con la broma de que era un traidor, ¿no? Sí. No, y Eh, esas eran las él- épocas en las que ponías un perro en cualquier partido y te votaban por el perro, ¿verdad? Porque la gente estaba muy identificada. Ujú. Y era la época de las no encuestas, ¿no? O sea, Sí, ya uno sabía en el barrio qué partido ganaba contando las banderas que estaban en el patio de la casa. sí, Así sabía uno que ganaba. sí, sí. Pero volviendo al asunto de la identidad, cuando se crea esta crisis de sentido, esta crisis de identidad política, esta crisis de transformación societal, lo que nos queda es el cinismo, Mm. ¿no? Lo que nos queda es la famosa frase, todos roban, ¿no? De hecho, recuerdo para una elección que una conocida, estábamos en mi cumpleaños y me dijo como, no, yo voy a votar por Otto Guevara. Y, o sea, te juro que esto fue lo que me dijo. Yo le pregunté, bueno, ¿por qué vas a votar por Otto Guevara? No me parece que esté acorde, digamos, a tu visión del mundo y lo que sea.
Es que si todos roban, por lo menos que nos robe uno guapo. Eso Esa fue, sonó mucho al macho carazo también en los setentas. ¿verdad? Entonces es como que ya eso es lo que nos queda, el cinismo. Entonces tenemos gente que no está representada en el sistema, tenemos gente que no se siente identificada con los partidos, entonces los partidos dejan de ser importantes de repente. Claro. No que no lo sean formalmente, pero para la gente no son importantes. Importa más el individuo que esté hablando. Y eso lo entendió muy bien Rodrigo Chávez, que parece que es lo que no entiende la oposición, ¿verdad? Que siguen creyendo y apostando única y exclusivamente por las estructuras. No digo que las estructuras no sean importantes. Digo que quien sea más cínico en esta elección probablemente sea quien gane. Y me Pero refiero, cuando me mencionas el tema de las estructuras, me parece que también esas estructuras no están tan estructuradas, porque al final tienes no, una oposición muy desestructurada, muy heterogénea, que al final no te ayuda en lo más mínimo para funcionar como debería funcionar realmente una oposición. correcto. Y vamos a ver, también habría que tener en cuenta algo. Los partidos políticos a hoy, a excepción del partido oficialista, no saben cómo leer a la nueva sociedad costarricense. No entienden cuál es el papel, cuál es su papel como oposición. Y esto les ha costado muy caro y les va a seguir costando caro. Y lo que pasa es que el oficialismo no se ha visto todavía enfrentado o no ha escogido todavía a su rival, ¿verdad? Pero en el momento en que los coja, ese rival va a tener que ser más cínico que el propio cinismo, ¿verdad? Eh, Me gustaría ser como un poco más positivo en el asunto, ¿no? Pero es los tiempos en los que vivimos. Entonces la gente, como te decía al inicio, no es un voto racional, es un voto, digamos, muy pasional. Mm. Y ese voto pasional se define en dos variables, más bien, dependientes siempre de la posición en la que la gente esté respecto al gobierno. Imagínate que ya ni siquiera es una representación de lo que yo quiero ver en el país, una representación de cómo es el gobierno, es más una de si estoy o no a favor de lo que está haciendo el gobierno y específicamente lo que está haciendo el presidente Rodrigo Chávez, que incluso si vas a los últimos datos de encuestas de popularidad o de imagen del gobierno, los indicadores son, la popularidad de Rodrigo Chávez es muy alta, la popularidad del gobierno es muy baja y la cantidad de gente que cree que el gobierno puede resolver los problemas del país es muy baja. Y eso, digamos, la gente podría decir, bueno, es que, no sé, como que la gente está entendiendo que el gobierno es malo. No, lo que se desprende de ese acto es que la gente no confía en el sistema, pero confía en una persona. Ujú. Entonces, estamos ya en un momento muy peligroso en donde podríamos empezar a pensar en que darle tanto poder a una persona podría ser beneficioso para la sociedad, lo cual nunca ha salido bien en la historia, hasta donde yo recuerdo. El único tal vez sería Portugal, ¿no? Con Tito. No, Tito no es de Portugal, era el que le dio la independencia a Brasil. No, no. Esa es la única persona que era, digamos, magnánimo, por decirlo de Mm. alguna forma, que yo recuerdo. Entonces estamos en esas líneas peligrosas, ¿verdad? Y esos son los elementos que a mí me dicen que estamos en un sistema de partidos atomizado, pero que además no tenemos ahorita una forma de controlar su proliferación. Y no quiero que se me malinterprete como que soy antidemocrático, antipartidista o antipartidos. No, es que hay un punto en donde ya la cantidad de opciones electorales deja de ser razonable. No, 20 y partidos, hay un desgaste en el concepto de democracia. O sea, es que claro. la democracia de ahora no es la misma. Y no es algo de la campaña de Rodrigo Chávez o el gobierno de Rodrigo Chávez. Acordémonos en la campaña en la que salía el menos malo, por ejemplo. Ujú, Para mí ya eso era un indicador parecido al de votemos por Otto Guevara porque es el más guapo y ahí votemos por el menos malo o votemos por el que roba pero hace, ¿verdad? O sea, al final, ujú. como dices, como todo tiene un enfoque asociado a cinismo, que lo podemos enfocar ahora en Rodrigo Chávez porque es como el vivo ejemplo de lo que es una manifestación cínica de la política y debe entenderse cínico, ¿verdad? Como el concepto
que Sí, es, ¿verdad? No, no cínico en negativo necesariamente. sí, no es peyorativo el asunto, No, 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 que eso quede es claro, por aquello descriptivo. que me manden a quitar Mm, la visa americana o lo que sea, ¿verdad? Que quede claro que cuando estoy hablando de cínico me refiero a la forma de ver, digamos, la realidad, o sea, está entendiendo la realidad desde lo que es, desde el mm, concepto. No sé si podemos hablar de una, y no sé si usar el término, y ahí me corrige, profe, porque no, a mí hay términos que no me gusta utilizar y odio las etiquetas en realidad, pero se ha utilizado mucho la buquelización de nuestro sistema electoral. No, no voy a decir sistema de partidos, sino nuestro sistema electoral. Y por otro lado, mencionar que para la próxima campaña no es Rodrigo Chávez el que va a estar al frente, sino Laura Fernández y otros, sí, digamos, que vienen del mismo palo, pero con otras corrientes. Entonces, ¿qué tanto puede cambiar, digamos, este modo de ver con una figura como Laura Fernández en vez de Rodrigo Chávez al frente y todo lo que vamos mencionando? Yo sé que hice varias preguntas al mismo tiempo, pero mm, mm. ustedes las Voy a agarran en el empezar, aire, profe. voy a empezar por lo de la buquelización, ¿ok? Es Dale. un fenómeno que, digamos, si hay una exportación teórica de la política y de la praxis política de Latinoamérica al mundo, es el populismo y el neopopulismo, ¿verdad? Ujú, Entonces, pues la vocalización es Latinoamérica en su mejor etapa, digamos, viéndolo de una forma de la aportación a la ciencia política. El asunto es que Bukele es, y esto, a ver, no se tome como un peyorativo, no, es una descripción, digamos, objetiva, objetiva, utilizando sí, exacto. conceptos, utilizando, yo no creo en la objetividad, pero es más bien utilizar el objeto para describir la realidad, ¿no? Entonces, Bukele es un neopopulista, digamos, sí, un neopopulista de manual. Y aquí hay otro asunto interesante. ¿Te acuerdas que al principio te decía que no necesariamente importa la ideología? Bueno, los populistas o neopopulistas pueden ser de cualquier tipo de ideología, porque es una forma de ejercer el poder. ¿Qué es lo que hace Bukele? Tiene una forma populista o neopopulista de ejercer el poder. Y es lo que ha intentado Rodrigo Chávez en Costa Rica, pero que no ha podido porque la institucionalidad en Costa Rica es muy fuerte. Ujú, Eso va a afectar la campaña política costarricense, definitivamente, y ya lo está haciendo, ¿no? O sea, este video en donde sale en Twitter, que, bueno, en X ahora, que sale Bukele agradeciéndole al gobierno, ¿no? O más bien felicitando al gobierno por la construcción de la megacárcel. Eso no es casualidad y eso no es un gesto diplomático. Eso es una intervención directa en la campaña política del país. ¿Verdad? claro. Y quien piense lo contrario, pues yo le invitaría a que abra su mente a el refrán que dice piensa mal y acertarás. ¿Verdad? Yo Entonces, pensé que iba a decir que el que piense lo contrario le regalamos cajita blanca, pero bueno, usted fue más fino. no, no me gusta andar como en ese de regalando cajita blanca y cajita negra. Eh, y respecto a Laura y Chávez, vamos a ver, nuevamente, esto es una descripción de la base electoral que apoya a Rodrigo Chávez, ¿no? La Claro. base electoral que apoya a Rodrigo Chávez es inherentemente machista. Puede que no les guste, puede que sí, no sé, pero lo digo con sobrada evidencia hubo de que Rodrigo Chávez era una persona que tenía causas abiertas por temas de acoso sexual, y todo el tema del Banco Mundial y demás. Entonces, la base de apoyo fuerte a Rodrigo Chávez es pues una base inherentemente machista, ¿no? Eh, Vamos a ver, no me quiero quedar solo con ese ejemplo, podemos escuchar, digamos, cosas como de que ahora sí tenemos un presidente con huevos, este tipo de expresiones que son, no voy a decir micromachismos, pero son expresiones que revelan como una posición o una visión de mundo donde el hombre pues tiene mejores cualidades que una mujer, por decirlo de alguna forma. Sí, Teniendo eso, se asocia un buen liderazgo con un tema de virilidad, tal vez. correcto, virilidad, coraje, agallas, testículos, ese tipo de cosas que es como muy raro, ¿no? Bueno, no sé, todos, a ver, quiero partir de otra cosa también. Vivimos en una sociedad machista, nos guste o no, y todos tenemos nuestros machismos internos.
Entonces no es claro. como que yo pueda decir o juzgar a alguien por eso. Juzgo el machismo como tal, no a las personas, porque yo internamente tengo mis machismos de los cuales no soy consciente. Entonces, en ese sentido, no va a ser tan fácil como trasladar uno a uno el apoyo de Chávez a Laura. No funciona así, de hecho nunca funciona así. Y es, digamos, ahora un asunto más complejo, porque Laura es mujer. Y Ujú, si ustedes ven su impostación, su forma de hablar, la forma en la que se dirige a todo el mundo, es una forma muy masculina de hacer, digamos, dentro de estos roles de género masculino y femenino, ¿verdad? Yo no creo que porque una mujer hable fuerte y demás sea masculina, pero la caracterización que ella hace de un personaje, porque todos, no nos engañemos, no todos los candidatos están interpretando un personaje. El claro. personaje que está interpretando Laura es un personaje muy masculino. Y de hecho, la misma Laura Chinchilla, cuando estuvo en campaña, decía que ella se tuvo que masculinizar un poco, ¿no? De hecho, y si ustedes van a los debates y a los videos de campaña, Laura nunca salió en vestido, por ejemplo, en un Ujú, debate. Pero Laura Chinchilla, vamos a ver Laura Fernández. ujú. Hablaríamos Era su, entonces de una chavecización de la figura de Laura Fernández. completamente. No, no, o sea, a mí no me queda duda, ¿verdad? Yo no la conozco a ella personalmente, no sé si ella es así, pero su Ujú, impostación, su forma de hablar, el lenguaje que usa, el lenguaje no verbal, es una forma en la que Chávez se expresa, ¿no? Y vamos a ver muchos candidatos en eso. Todos van a estar pescando en el mismo río. claro. Eh, pero esas, a ver, yo no digo que Laura no vaya a tener apoyo. De hecho, bueno, ahorita, aunque es muy temprano, ya las encuestas empiezan a ponerla como el primer lugar. Eh, el asunto es que yo creo que ese apoyo, de alguna u otra forma, va a estar mediado por la condición de género de la candidata. Nos guste o no nos guste. Sí, porque Digamos, yo, tenemos un antecedente de una presidenta que para muchos era un delfín mm, político, ¿verdad? Porque venía, a pesar de que ella decía que ella había llegado a la presidencia sin muletas, terminó viéndose como un delfín político y su gobierno, algunos lo califican de desastroso. Entonces, existe, me imagino, dentro de ese imaginario micromachista, como dice usted, que otra mujer presidenta posiblemente lo haga, no lo haga tan bien. O sea, que tenemos ya una Laura que no lo hizo tan bien y además ujú, esta Laura se vería como un delfín de Rodrigo Chávez. que además se llaman igual y todo, es que las curiosidades son muchas, ¿no? Bueno, pero la Eh, otra vez tuvimos dos Carlos en el mismo proceso y era bien fregado sí, también desde esa perspectiva. sí. Eh, No, dos yo, Alvarados, perdón. dos Alvarados, sí, Fabricio y Sí. Carlos. Yo verás que con este tema en particular, creo que puede que resuene, ¿no? El asunto que ya tuvimos que hablar Chinchilla. Ella también sufrió mucho bullying machista dentro de su gobierno, ¿verdad? Y fue en parte también gracias a los medios de comunicación. Sí. Lo que me parece que puede pesar más en el asunto de Laura como candidata al día de hoy es que simplemente, número uno, en primer lugar, no es Chávez, y por más que la gente intente imitar su estilo, el estilo de Chávez puede que a uno no le guste o puede que a uno sí le guste. A mí particularmente no me gusta, pero el estilo de Chávez es único de Chávez. Nadie lo va a hacer como Chávez. Mm, Es imposible, ¿verdad? Entonces, también eso genera una disonancia cognitiva en las personas. También eso genera como, ¿por qué está imitando a Chávez? ¿Y ella quién es? ¿Verdad? Y pues si eso se traslada al campo emocional, pues no se va a trasladar a un apoyo, digamos, de las personas hacia la candidata, que es muy importante tener eso en cuenta, ¿verdad? Que si no hay un apoyo uno a uno, eh, cuando empiecen ya los debates en serio, empiecen ya los candidatos, sacar el Listerine o los perros de yeso o lo que sea que saquen, ya va a empezar a verse como esa cascada de apoyo no va a ser para Me, nada me viable. hizo, me hizo acordarme de la campaña en la que estaba el del Listerine, creo que era ay, ¿cómo se llama este Don señor? Rodolfo Pisa. El del PUS, que fue una genialidad, porque además él era
él era el que le ponía la sazón a toda la campaña, porque me acuerdo que Ah, sí, le decía a Villalta que había gente que no maduraba ni envolviéndola en periódico y sí, sí, después sí, le decía al otro, no mienta, no mienta, o sea, es fue la sazón completa en ese momento. En ese momento me imagino que entonces don Rodolfo interpretaba bien el papel de lo que querían los costarricenses en su momento, porque eso es como claro, lo que le gusta a la gente. Ese es el tipo de personalidad que a la gente le atrae en este país. claro. Y de hecho, don Rodolfo salva a la unidad. Don Rodolfo le Sí, sí, dio 6 o 7 diputados, si no me equivoco. sí, sí. Él no Y fue quedó que presidente, pero y creo que fue que le agarró tarde en la campaña. ujú, Y yo me acuerdo, o sea, yo históricamente, y lo voy a decir, yo no soy de Liberación Nacional, bueno, ahora no soy de Liberación Nacional, en algún momento fui partidario de Liberación Nacional, incluso estuve en un grupo de juventud de Liberación Nacional hace mucho tiempo, por aquello que alguien ujú. se esté preguntando que hace cuánto, sí, sí, era de la Juventud de Liberación Nacional cuando el verde y blanco se veía gris y blanco, ¿no? Por aquello que quieran salirme con alguna grosería, pero lo cierto del caso es que yo decía, yo votar mariachi en mi vida, y me acuerdo que para esa campaña yo voté por don Rodolfo, porque yo dije, de todos los que están, es con el que quizás me choca menos, porque el problema ahí es ese problema que tenemos, que no es el que más me dé respuestas, sino el que menos me genere dudas. No sé si esa es Sí, la forma en la que nosotros lo vemos o es que el tema estaba tan parcializado en el matrimonio LGBTIQ que nunca entendí por qué se metió tanto en ese tema, que yo dije, yo tengo que votar por alguien que sea completamente ajeno a esta mm, discusión que para mí era súper estéril. Entonces, terminé votando por el PUSC, ahí con el dolor del alma, porque mi casa sí es 100% perico y yo creo que mi abuela, si mi abuela se da cuenta, se vuelve a morir, mi pobre viejita. no, ¿sabes qué? Vamos a ver, podríamos irnos muy profundo a por qué ese fue un tema en específico, ¿no? Tiene que ver con el contexto social, con la presión social y mediática y demás, pero tiene que ver también con un asunto de que, a ver, la opinión pública no existe, ¿no? Mm, Lo que existe es una opinión privada magnificada, ¿no? Porque la opinión pública es la opinión de ciertos medios de comunicación que colocan un tema en la agenda. Cuando se colocan este tipo de temas en la agenda política, en la agenda social, lo que se busca es que el foco quede ahí para distraernos de lo que realmente importa, de los temas sociales que realmente importan, ¿no? ujú, Eh, Desigualdad, desempleo, corrupción, seguridad, temas que realmente importan a la sociedad y las decisiones no se discuten en la agenda política pública, ¿verdad? Ya lo decía un profesor mío, no hay mejor momento para aprobar un paquete de impuestos que un gane de la CELE, por ejemplo, ¿verdad? y ahora estamos Entonces, jodidos porque no ganan nada. sí, no, o sea, y es parte de una investigación que podría ser muy interesante, ¿no? El reflejo de los resultados del Campeonato Nacional de Fútbol o los resultados de la selección con respecto a la agenda política. Es una consecuencialidad interesante de estudiar. El asunto es, ¿importa tanto en campaña lo que diga el candidato como la forma en la que lo diga? Ujú, Recordemos que el gobierno llegó, por ejemplo, al poder con un plan de gobierno de 25 páginas, ¿verdad? Y sí. lo presentó porque era requisito ahora en el tribunal, si no, no lo hubieran presentado. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, digamos, por ahí va el asunto. Y la descomposición de los partidos también empieza a generar otras discusiones que de repente no nos interesen tanto y no quisiera yo que la trajéramos, ¿no? Como el hecho de que si podemos permitir diputados uninominales, votar por la persona que yo quiero diputado. Es una discusión que se las trae en temas de seguridad, de penetración de narcotráfico, de cómo se financia la gente esa campaña. Ya hay temas que se las traen, ¿verdad? Pero no sé Pero si tenés... no Dale. sé, o sea, yo no me quiero meter en ese tema por la complejidad de lo que me acaba de mencionar, de todo el tema de enriquecimiento y todo Ujú. de la parte oscura, pero uno de los grandes reclamos que se hacen a nivel de los diferentes procesos de campaña, que ahora, digamos, siento que la gente
Eh, el tema de presidente ha perdido para mí un poco de peso. O sea, siento que el tema del presidente lo ven más como una campaña de popularidad, ¿verdad? Eso es como un reality show. Ujú, Pero los partidos que llegan al primer poder de la República es diferente. Y ahí, en ese sentido, uno de los grandes reclamos que tiene la gente es votar por el paquete completo. O sea, ¿por qué no ujú, votamos por diputados que pensamos que tienen los méritos para llegar a ser diputados y terminamos votando por un paquete de gente que conozco si acaso al primer y segundo lugar y de ahí en fuera los otros 20 que están haciendo cola ahí para atrás, yo no conozco a ninguno. Entonces, yo sé, no quiero entrar mucho como en esa discusión, pero es parte también de este gravísimo problema de que la gente ya no se identifique por partidos, ujú, porque terminan ujú. votando por un presidente según su popularidad, como si esto fuera Big Brother o una cosa así parecida, pero en la parte de la Asamblea Legislativa vemos que votan un poco más conscientes, a veces, pero tienen que votar por paquetes. Entonces entramos como en esa discusión. Y otra discusión también es el hecho de si alguien renuncia a su curul, ¿por qué no se va de la asamblea y le da paso a alguien más del mismo partido? O sea, ¿por qué tenemos gente supuestamente independiente o como ocurrió en algún momento, de que un montón de gente, los del partido de Fabricio, en algún momento se salen del partido que los había llevado inicialmente, que ahorita no me acuerdo cuál era, y se declararon Nueva República? Creo que era Restauración Nacional y se declararon Nueva República o algo así Ujú. parecido. O sea, ¿por qué permitimos ese tipo de cosas? Yo sé que tiene que ver mucho con el sistema electoral y muchas cosas son constitucionales, pero tal vez aquí usted nos pueda dar una luz, por lo menos para dejar el cinismo de lado un ratico. Sí, vamos a ver, yo creo que hay un par de condiciones interesantes. Bueno, la primera es por qué un diputado puede renunciar a su partido y seguir siendo diputado si lo votamos en una lista. O sea, nosotros Claro. votamos por un partido y por qué un individuo de repente dice, no, yo ya no soy de ese partido. Bueno, eso tiene respuesta a la Constitución, porque la Constitución dice que una vez que son diputados por la nación. Ujú. Entonces no son diputados por un partido, son diputados que Es- representan a todo el país. Además, ni ujú, siquiera son diputados provinciales, son diputados de la nación, ¿verdad? ujú, Entonces ya ahí está la explicación de por qué sucede eso. A mi parecer particular, puede que colegas no estén de acuerdo conmigo, hay al menos dos reformas que yo haría. La primera es aumentar el número de diputados, 57 sí. diputados no representan a una No. nación de casi 6 millones de personas, eso no es digamos, cierto. Y lo segundo es listas abiertas. Ahorita tenemos listas cerradas, que es votamos por una lista de un partido, pero manteniendo la estructura, digamos, de embudo de los partidos y ese filtro de financiamiento de esas campañas a través de un partido, pero pudiendo elegir el menú un poco más abiertamente, que yo digo, bueno, un voto va para el Frente Amplio, otro voto va para el PUSC, otro va para el PLN, y así. Me parece un sistema que es un buen justo medio, Ujú, porque puede que yo esté votando por la lista de diputados del Frente Amplio del PLN, no importa, y que el quinto lugar no me represente, que ese quinto lugar yo diga, el del PLN, y yo sé que va a quedar porque el PLN es muy grande en San José, entonces, pues, sacar, no sé, 9 diputados en San José. Entonces, ahí es donde ya empieza a correr otro tipo de lógica, ¿no? De, bueno, voy a darle mi primer y mi segundo y mi tercer voto a estas personas, el cuarto y el quinto a estas otras personas. Claro, ¿verdad? Eso suma complejidad logística al tribunal porque San José son 25 diputados, creo, entonces habría que tener 25 papeletas por persona o ver una forma logística de que eso sea entendible. Pero esa es, ujú. digamos, la solución que yo vería. No me parece que diputaciones uninominales sea lo más acertado en este momento para Costa Rica, en un contexto donde estamos hablando de penetración de narcotráfico en todos los poderes de la República, ¿verdad? Ya hay como, al menos a mí, un resquemor de abrir eso tan ampliamente y que la gente se autofinancie. De hecho, hay países donde si solo ganas un diputado no entras al Parlamento. O sea, que te piden un número mínimo porque puedes cambiar votaciones de una forma importante. Ojo, en muchos casos son países parlamentarios, pero por ejemplo, Ujú,
hay lugares donde te piden mínimo de 4 diputados para entrar al Parlamento. Me parece que Sí, es una buena medida, o sea, de 4, obviamente cierras mucho la cantidad de partidos que participan, me parece, en alguna forma, pero incluso me parece que pone más orden que esto que parece sí, un mercado persa a veces con un montón de gente de 7, 8 partidos diferentes. Y imagínese el PAC, la vez anterior que estuvo, eran presidentes, o sea, manejaban el ejecutivo, pero el ujú, legislativo era de Liberación Nacional. O sea, tenemos como dos mundos paralelos entre el primer poder de la República y el poder ejecutivo. Entonces, ujú. creo que hay algo ahí que no está haciendo, que no nos está haciendo clic en toda esta parte, por lo menos a nivel electoral, ¿verdad? Ya a nivel Sí, estructural, claro. pues tenemos otro montón de cosas, pero a nivel electoral vemos que hay cosas que no nos están haciendo clic actualmente. Sí, correcto. Y es, vamos a ver, en los países donde hay dos rondas de votación, como en Costa Rica, lo que le llaman el balotaje, la primera ronda generalmente es una ronda de representación Ujú, aspiracional. Generalmente la gente en la primera ronda vota por aquel candidato que le represente más o que le disguste menos, como quieran verlo. Y en la segunda ronda, el fenómeno es que la gente vota a ganar. Nadie le gusta votar por el candidato que va a perder, pero la gente vota a ganar. Ahí hay un asunto, y es que ve que estamos dejando la representatividad de un lado y ganar por el otro. En las rondas donde se ve representatividad, es en aquellas rondas en donde se vota por presidente y por diputados, y usualmente la gente vota sin quebrar el voto, ujú. usualmente. Entonces, ya cuando llegamos a una segunda ronda, tenemos el primer lugar que probablemente saque muchos diputados y un segundo lugar que va a sacar menos diputados. Ve que esa ha sido la tónica. Cuando Luis Guillermo se enfrentó a Johnny Araya, Luis Guillermo llega a segundo lugar con 14 diputados en el PAC y el PLN llega con 26, si no me equivoco, no recuerdo. Después llega Carlos contra Fabricio, ¿verdad? Y ahí hay una tónica un poco más interesante, ¿no? Porque Carlos llega y saca 8 diputados, pero el PLN ya tenía 19 y Fabricio tenía como 7, una cosa así, no recuerdo exactamente. Entonces ve que ya aquí incluso se diluye un poco más. Y para esta, ni qué decirlo, ¿verdad? O sea, llega a Liberación con 18 y el actual gobierno tiene 7, si no me equivoco, porque uno se Sí, declaró sí, independiente. sigue siendo mayoría de Liberación Nacional. Ujú, correcto. O sea, que es Entonces donde es se mantienen muy firmes es en la Asamblea Legislativa. correcto. Y es lo que te decía que no, de no saber leer el momento, ¿verdad? Es como, ¿por qué la gente sí nos vota para diputación, pero no nos alcanza para el ejecutivo? Esas son las preguntas que debería hacerse un estratega ahorita de campaña y que se tuvieron que haber hecho hace mucho tiempo. ¿Será el candidato? Bueno, de repente sí es el candidato, pero ahora pareciera que tiene un candidato más potable, pero al final la estructura se está sentando en que no quieren hacerlo, como en el caso de San Ramón, ¿verdad? Es impresionante que hayan tenido más de 20 intentos de tener una sesión cantonal en San Ramón y no lo hayan logrado. Es una cosa muy sui generis. De hecho, a mí la campaña de Álvaro Ramos, que por el momento es nula, se me parece un reflejo a la campaña de Johnny Araya. O sea, que van más bien apuntando por la gente que quiere quedar de diputada. Y yo no sé si también a Álvaro Ramos le va a pasar que va a renunciar porque Dios le dijo que renunciara, ¿verdad? Pero lo cierto es que no hay músculo. Y Álvaro Ramos, yo lo reconozco como una persona brillante, digamos, en su campo de estudio y he tenido la oportunidad de escucharlo dar, digamos, charlas desde su expertise. Y el tipo es brillante, pero en la campaña, pucha, no carbura, ¿verdad? Parece un motor hecho con agua, porque no hay forma de que carbure eso. Sí, vieras que no me parece que es un fenómeno solo del PLN, no veo ninguna campaña carburando. Mm. Eh, Más allá de los anuncios que le puedan salir en un Instagram y demás, no veo las campañas en lo que deberían estar, ¿verdad? Ahora, puede que se estén esperando a mañana, que ya mañana empieza a correr la veda electoral, ¿verdad? Del gobierno de la República, mal llamada mordaza por el presidente, parece que
que nunca, bueno, no es que parece, que uno parece que nunca se informó en que Costa Rica eso siempre sucede, o tal vez sí, nada más es un movimiento ahí de marketing político, ¿verdad? Entonces, me parece que de repente están esperando a eso. Yo esperaría que también la campaña empiece un poco a calentar en diciembre. Eh, Pero no es como por, tarde, ya en diciembre, porque a 2 meses de la campaña, de las elecciones, y en diciembre, cuando todo el mundo quiere saber de cualquier cosa menos de política, la gente quiere saber del aguinaldo, no quiere saber de política. O sea, diciembre me parece y los sumamente toros, y los tarde. tamales, y el rompope, y esas cosas. Sí, vamos a ver, es tarde y no. El último dato que tengo es que la gente, como que el 60% de la gente decide su voto en la urna. Entonces, más Ujú. bien, a más se aplace la campaña y más fresca tenga la gente en el momento de votar, por quién votar, puede que suelte más efecto. Ahora, hay marketing de marketing y formas de hacerlo y formas de hacerlo, ¿verdad? Hay gente que va construyendo a poquito, poquito a poquito, y de repente revienta en enero, revienta en febrero la campaña. Hay gente que no, hay gente que nada más revienta de repente o se desinfla. El Frente Amplio es un caso muy típico de un partido que se desinfla. En la segunda ronda entre Luis Guillermo y Johnny, no sé si recuerdas, pero el Frente Amplio en algún momento tuvo posibilidades reales de sacar la presidencia de la República. Se desinflaron en diciembre, pero más bien creo que estaban apostando como a Creo ese que público. en esa campaña, si mal no recuerdo, Villalta, que era el candidato del Frente Ujú. Amplio, y Otto Guevara se dedicaron a tirarse entre ellos mutuamente. Entonces, como que entre ellos Correcto. mismos minaron las posibilidades y al final de cuentas vimos como ese golpe, ¿verdad? Final. Entonces, no sé si lo interpreto bien o si pasó algo más. No, sí, completamente. Y de hecho, no sé si te acuerdas, pero el momento en que la campaña se da vuelta fue cuando Luis Guillermo reconoce públicamente que se está equivocando y le dice a Joan Ujú. Araya, le ofrezco mis disculpas como caballero que soy, porque me equivoqué en esto. Ese fue un gesto muy noble que a la gente le gustó. Ese gesto hoy en día probablemente no serviría, por ejemplo. Claro. Sí, que fue cuando empezó aquella cuestión de los carnavales de la democracia, o no me acuerdo cómo es que se le Las rutas de llamaban. la alegría. Esas rutas de la alegría que ya después de cierto rato hasta que mareaban, pero bueno, eso es Mm, una percepción muy subjetiva. Y hablando de subjetividades, para todos los que nos están escuchando, principalmente los del podcast de la universidad, debe quedar claro que este espacio de diplomacia itinerante es un importante. espacio libre, abierto por la universidad, pero que la universidad no necesariamente comulga con los principios o las ideas que nosotros aquí decimos, ¿verdad? La Así es. universidad está exonerada de cualquier barrabasada que diga, principalmente yo que soy el moderador y bueno, el profe pues es profesor de la U, pero aún así está exonerado porque cualquier cosa yo me como la bronca, decía un señor por ahí que todos Que conocemos. nunca se la comió. No, 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 y ya no se la comió, pero a lo que voy es a que quede claro que cualquier cosa que se diga acá, la Sí, universidad no es. está, digamos, involucrada. Ellos abrieron un espacio, digamos, de libre pensamiento y es esto lo que ustedes están escuchando el día de hoy. Ujú. Sí. No sé si tenés como alguna otra pregunta como para ir. Sí, tal vez como ya para ir aterrizando. Hay Ujú, un tema que a mí siempre me queda en el tintero con respecto a la situación de las campañas políticas y son los planes de gobierno. A ujú, este momento he visto muy poco de los planes de gobierno, o sea, presentaciones de planes de gobierno. Sé que, como dice usted, apenas mañana va a empezar la veda, no, el viernes empieza la veda del gobierno, y por otro lado, algunos partidos apenas están terminando de definir vicepresidencias, ese tipo de cosas. Pero, o sea, ¿cuáles son los temas que deberíamos nosotros de utilizar como criterios, digamos, importantes para decir si un candidato realmente vale o no vale la pena? Y me pongo, digamos, de una vez haciendo como si fuera una pregunta retórica. Para mí hay un tema que siempre es esencial, que es el tema seguridad. Y yo tengo mucho tiempo
de no ver en ninguna campaña que exista algún candidato que hable del tema seguridad con la necesidad que existe sobre la situación. Entonces, ¿cuáles temas diría usted, digamos, como politólogo, como alguien que conoce del entorno, deberían de ser como el checklist que nosotros deberíamos de tener como referencia para decidir si, si un candidato es oportuno o inoportuno? Vieras que, a ver, si uno quiere, depende. Vamos a ver, voy a poner dos escenarios, ¿no? El primer escenario es si el candidato lee lo que a la gente le preocupa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos grandes temas que a la gente le preocupa? En orden son seguridad, costo de vida, desempleo, corrupción. Esos son los cuatro temas que deberían tener todos los planes de gobierno. Eso es lo que le debería hablar el gobierno, ¿no? O el que aspira a ser gobierno. Seguridad, desempleo, costo de vida y corrupción. Son las cuatro cosas que la gente dice son nuestros grandes problemas, ¿no? Vamos a ver, de esos cuatro, para al menos para los primeros tres, hay acciones muy concretas que el gobierno puede hacer, pero no controla esos outputs. El desempleo no depende 100% del gobierno, pero el gobierno puede ayudar a alcanzar el pleno empleo de la economía a través de distintos instrumentos, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta como que hay cosas que el gobierno puede hacer y cosas que no. Por ejemplo, seguridad sí es una cosa que es 80% el gobierno, el ejecutivo. De hecho, la Constitución demanda que el ejecutivo sea el que se encargue de la seguridad, ¿verdad? El Poder Judicial judicializa y manda a la cárcel. La Asamblea Legislativa decide qué es y qué no es un crimen. Esos son los cuatro temas que a la gente más le preocupan. Son los temas que los candidatos de alguna forma deberían estar hablando. Yo, particularmente, Moisés, tengo mis tres temas, mis tres, cuatro temas específicos. Bueno, el primero, evidentemente, sí es seguridad. Estamos en una pandemia, bueno, una epidemia, yo sí creo que la epidemia es dentro de un país, una epidemia de homicidios y de bajas casuales. No es un asunto menor. No me parece que sea la represión policial ni el punitivismo el que va a resolver el problema. Hay que atender otras causas estructurales que hacen que la gente delinca. Segundo tema, medio ambiente. Estamos, a esta semana, se anunció que pasamos el sexto o el séptimo límite planetario de sostenibilidad de la vida. Entonces, pues nos guste o no, el cambio climático ya existe, es real y ahora tenemos que ver cómo mitigamos y reparamos. Y el tercero es un tema que yo creo que como internacionalista me vas a dar la razón. Y es, bueno, no sos, sí, sos internacionalista, no Sí, sí, recuerdo de bien, cepa, sí, de puritica cepa. que es su plan para conducirse en la política exterior actual. Ujú. Em, no Bueno, sé pero si somos un estado pequeño en esa parte somos también. un Tenemos estado que muy pequeño, ajustarnos mucho. Tenemos que somos un ajustarnos estado muy, mucho en la realidad. claro, pero es que somos un estado muy pequeño, muy dependiente de un país que pareciera que se va a estrellar, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo para mitigar los efectos de, por ejemplo, hoy salió una noticia de que estamos a una semana más o menos de que el oro supere en reservas internacionales al dólar? Ujú. Eso es una mala noticia. Para nosotros es una pésima noticia, Claro. ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo respecto a diversificar nuestra matriz productiva y nuestra dependencia de inversión extranjera directa de los Estados Unidos en un contexto donde Estados Unidos se está volviendo muy proteccionista y está más bien atrayendo y aplicando sanciones para aquellas empresas que contacten o que contraten eh, servicios fuera de sus países, ¿no? Hace poco vi que el tema de la visa esta H1, si no me equivoco, ahora le van a cobrar $100,000 a las personas que vayan a trabajar a Estados Unidos, que no sean estadounidenses. Entonces, son políticas públicas de Estados Unidos que nos afectan directamente. El 80% de la inversión extranjera directa en el país es estadounidense. Ujú. ¿Qué va a pasar si las empresas tienen que ceder a el proteccionismo estadounidense? ¿Qué pasa si de repente mañana zonas francas se convierten en un fantasma?
Claro, ahí tenemos el inconveniente que también la contraparte a Estados Unidos tampoco es como la más positiva, porque también si hablamos de la contraparte que es China, ahí pues también tendríamos que empezar a ver qué tan potables son realmente, ¿verdad? Pero sí, completamente de acuerdo de que política exterior estamos quedando muy votados, más que nos hemos convertido en un país de renta media, un país además con menos captación de cooperación y más, digamos, obligado a ajustarnos a países desarrollados, que no somos un país desarrollado, pero ya nos metieron en el club de los países que están en vías de desarrollo. Entonces eso me preocupa un poco, pero sí, completamente. Eh, ok, vamos a tal vez cerrar con una última pregunta para no Dale, fastidiarte, dale. pero veo que estás ahí medio, ya estás como, no, nadie te está sonando ahí como el silbato, porque te veo ahí como medio No, nervioso. No, estoy no, no, tranquilo. ok, Aquí ok, la ok. única que puede sonar es yo, que es mi perrita. Ah, ok, bueno, téngale paz, ya ahorita su papá llega a echarle comida. No, ya Este, comió, no pasa nada. muy bien. Yo utilizo siempre un latinazo para esto, que es el Cubo Vadis, Costa Rica, en la parte electoral. ¿Para dónde Ujú. vamos electoralmente en esta campaña que se viene? ¿Qué esperar y qué no esperar? Digamos, yo digo que nosotros no somos pesimistas. Siempre utilizo una frase que dice un amigo, que yo soy un optimista informado. Entonces, a veces parece que soy pesimista, pero en realidad no lo soy. Siempre intento ver lo positivo, pero ¿hacia dónde vamos en esta campaña? ¿Qué podemos esperar y qué mejor no esperamos para no huevarnos, para no ponernos tristes? Perdón ahí la pachucada, pero bueno, a mí los barrios del sur nunca se me salen de la boca, entonces siempre lo termino diciendo. Entonces, eh, ¿para dónde nos dirigimos, don Moiso? Vamos a ver, nos dirigimos a una campaña política de no mucha altura. La calidad del debate va a ser bastante baja. Claro, Eh, Vamos a estar en una campaña en donde el que grita más puede percibirse como el ganador. Lo que pasa es que yo no creo que eso vaya a ser necesariamente cierto, ¿sabes? Eh, para mí, opinión particular de Moisés Parra, Rodrigo Chávez llega a la presidencia no por méritos propios, sino por la eficiencia de la contraparte, claro. por la eficiencia de un pésimo candidato que escogió el Partido de Liberación Nacional. Entonces, yo no creo que el costarricense sea especialmente afín a los gritos, no creo que sea especialmente afín a los insultos. Puede que haya gente que esté identificada con eso, sí. Es la gente que apoya al presidente Chávez de repente y sí, y de repente, y lo apoyan a pesar de esas matonadas, ¿no? Porque es cosa común o cosa sabida que el presidente pues le gusta ejercer el poder de esa forma. Vamos a ver una campaña en donde el factor diferenciador del candidato que logre ganar no lo tenemos claro. Aún no sabemos qué es eso que la gente está buscando que no ha encontrado, ¿verdad? Estamos en ese sentido en una situación muy similar a 2016 cuando empezó el asunto de la esperanza con Luis Guillermo Solís, ¿no? Ujú. Estábamos en un contexto, ahí sí, saliendo del bipartidismo, ¿no? En donde pues siempre ganaban el PLN y el PUSC, entonces era como esta decepción, esta desesperanza, y de repente apareció Luis Guillermo Solís con su estandarte de la esperanza. Quien sepa leer en este momento qué es ese factor esperanzador que necesita la gente, va a ser el próximo presidente de la República. Ahorita es muy difícil saberlo porque tenemos un 60%, 70% más o menos de volatilidad en el voto, ¿no? Gente que no está decidida. Y ahí es donde tienen que empezar a pescar los actuales candidatos. No Ujú. en quitarle la base a Chávez, no en quitarle su popularidad. Eso es meterse, como dirían en términos de marketing, en el océano rojo. Quien sepa pescar en el océano azul, donde no hay tiburones, donde no hay sangre, va a ser el ganador. Y yo creo que la oposición podría aprender mucho de lo que está haciendo el actual contendiente del Partido Demócrata por la alcaldía de Nueva York, ¿verdad? No recuerdo su nombre y no quiero decirlo porque puede ser como ofensivo, ¿no? Si no sé decirlo, Creo que es pero fue un el gran... candidato musulmán, es el que Sí,
Sí, Sí. no recuerdo el apellido, pero sí, sí sé quién es. Ujú. Él hizo un trabajo de hormiga casa por casa. Magdani, algo así Madame, parecido. ajá. Madani, sí, sí. Él hizo un trabajo casa por casa en Nueva York, que es más grande que Costa Rica. Ujú. ¿Qué candidato está haciendo ahorita ese trabajo casa por casa? ¿Qué candidato está yendo a los barrios a escuchar a la gente? Y a escucharlos y proponerles soluciones, no es solo escuchar, es proponer, ¿verdad? Bueno, yo creo, mi sospecha es que esa persona es quien va a ganar. No va a ser el que pegue más gritos, no va a ser el que sepa acuñarse mejor la bandera de Chávez, porque además el techo de la gente que apoya a Rodrigo Chávez es muy baja, pero además no es Chávez. Quien sea que se esté mandando no va a ser Chávez. Y no es, digamos, una persona de la completa confianza o que pueda, como te decía anteriormente, trasladar uno a uno el apoyo de Chávez a alguien. Y también veremos una campaña muy transversalizada por el uso de inteligencia artificial. Mm. Eh, Vamos a ver mucha guerra de guerrillas, que es un término de mercado. eh, y vamos a ver sobre todo muchos bots pagos, muchos más que en anteriores. Y creo yo que la gente va más bien a cerrar su opinión, va a cerrar sus círculos donde comparte su posición política y su preferencia. Entonces, esas grandes cámaras de poder, redes sociales, en donde antes en Facebook, antes este montón de sondeo de la gente vota y demás, no. Me parece que la gente va empezando bien a empezar otra vez a discutir en privado con su familia, la gente en el bar, a través de WhatsApp, por quién van a votar. Pero ya tan públicamente no me parece que vaya a ser el caso. Eso es lo que veo en campaña por el momento. Tal vez después vamos a tener un programa más cerca de De las las elecciones para ver elecciones. cómo se va viendo el asunto, pero eso es lo que te podría decir en este momento. He dicho que se ofreció porque de todas maneras se lo iba a pedir, pero no me quería ir de sobrado porque definitivamente lo voy a Estoy, necesitar para un programa más cerca del proceso electoral porque es necesario. Me queda una última pregunta. Yo sé que usted me dijo dale, que dale, tenía dale, yo todas tengo tiempo, porque yo tengo tiempo. eh, Ariel Robles como candidato, ¿cómo lo ve? O sea, yo no soy partidario del Frente Amplio, pero me parece que marca una campaña interesante. Entonces, no sé cómo lo ve usted. La elección de Ariel Robles me parece, vamos a ver, es una elección acertada teniendo en cuenta digamos, la oferta de candidatos que tenía el Frente Amplio, ¿no? Claro. Me parece que es un candidato mucho más neutral en una perspectiva ideológica, digamos, por ejemplo, Rocío. Rocío es una diputada que no podría aspirar a ser presidenta de la República por sus posiciones en defensa del régimen bolivariano de Venezuela, que sería también parte del ala de Patricia Mora. Ujú, Pero Ariel Robles es una figura fresca, es una figura que ha sabido hablarle a una base joven indecisa. Esa es su fortaleza, la gente joven indecisa. Y es un candidato que ideológicamente no se puede, digamos, asociar tanto a la famosa extrema izquierda a la que se le ha asociado al Frente Amplio, que además me parece que intentar otra vez seguir con ese discurso en Costa Rica va a ser un desperdicio de recursos. Por una ujú, razón, lo que te decía al inicio, la ideología ya no importa. Ya la gente si es de izquierda, derecha, como te decía, también esos términos me gustan mucho. Ya a la gente no le importa, ujú. porque la gente lo que quiere es que le resuelvan si va Los a comer hoy o no. problemas. Ujú. Ujú. Sí, 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 exacto. Y sí se ha posicionado como una opción muy fuerte de la oposición. Ariel Robles es la persona que siempre le contesta a Pilar Cisneros y que Ujú, por sus clips se hace viral. Entonces es una elección, si lo pensás, hasta lógica, ¿verdad? De esta persona que tiene buena prensa, que tiene buena imagen, que además ha demostrado con sobrados argumentos que es un buen diputado y con sobrados argumentos de que puede tener un debate sostenido con la persona que sea, es una elección hasta lógica. En detrimento de José María Villalta,
que sí, me parece que no es su campaña y José María Villalta pues tampoco va a lograr ser presidente de la República, me parece es mi opinión, digamos. No, pero va a Podría que llegar a no. ser, pero va a llegar a ser diputado porque otra vez está en la terna para ser diputado. Y Ah, diputado, sí, la gente lo ve siempre en positivo. sí, correcto. Y a ver, con sobrados argumentos se ha ganado el asunto de su imagen positiva, ¿no? Claro. Entonces, Ariel me parece que era la elección lógica, me parece que es una decisión muy arriesgada también, muy arriesgada en el sentido de que es una persona muy joven, con poca experiencia política, pero que ha demostrado que lo ha hecho a la luz de la opinión pública muy bien. Mm, Me parece que es también el diputado más sobresaliente de su fracción y que además sus compañeros entienden la dinámica, que es una cosa que de repente no se entiende en los demás partidos, ¿no? Se entiende que de repente hay un momento para todos para brillar y el momento para brillar y para estar en el foco de atención ahorita es para Ariel Robles y sus diputados o sus compañeros de bancada entienden que así es. Y eso me parece que es una muestra muy interesante de madurez política, ¿no? mm. No estamos hablando, por ejemplo, de Gilbert Jiménez con el PLN, que siempre quiso figurar y nunca lo logró, por ejemplo. ¿Verdad? O lo logró para mal, más bien, y termina separándose de la fracción. O no estamos hablando de Leslie Bojorges yendo en contra de su propio del candidato de su propio partido, que es una cosa muy sui generis, ¿no? Sacar ese perro de yeso y decir que tiene más olfato que Juan Carlos Hidalgo me parece una falta de respeto impresionante, pero además una falta de compañerismo muy siniestra, si se quiere. Claro. Sí, sí, le faltó inteligencia emocional, dirían actualmente. Claro, ¿Qué partidos completamente. ves que desaparezcan en la próxima Asamblea Legislativa o que tengan posibilidades de no sumar tanto por como lo han hecho? En primer lugar, el PLP. ¿Ok? No sacaron su diputado, Progreso Socialdemócrata tampoco, que es el partido del gobierno actual, y son los que veo desapareciendo, esos dos. ¿Y que El ingresen? PUSC, que ingrese, podría ingresar la coalición del PAC con Alianza Democrática Ciudadana, creo que se llamaba Alianza Democrática. Podría Sí. entrar Claudia Dobles a la vida como diputada de la República. Va con doble postulación ella, entonces parece que podría sacar uno o dos diputados. Hay gente todavía que extraña un poco al PAC, ¿verdad? Pero más allá de extrañarlo, es que no se sienten identificados con una opción tan rígida, entre muchas comillas, como el Frente Amplio. Ujú. Entonces podría Claudia ingresar a la carrera como Y diputación. robarle votos al Frente Amplio. Sí, 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 pescan en el mismo mar, nada Ujú. más que uno tiene un alcance más acotado que el otro, pero pescan en la misma población. Em, y creo que sería lo único nuevo. Sí, yo apunto a que vamos a ver 5 fracciones, a lo sumo 5, 4. No, no, Me parece aceptable para 57 diputados. sí, sí, no, no veo muchas más. Y el no ver muchas más, para mí me dice que es un buen síntoma, porque y tener tan fraccionada la asamblea. De hecho, esta no está tan fraccionada incluso como la anterior, que la anterior fue más productiva que esta, curiosamente. Entonces, creo que va por ahí. Creo que es quiénes salen, quiénes entran. Ese es el juego por el momento. Y sigo incrementando su presencia a Nueva República, de Sí, ese es repente. un fenómeno muy interesante, la verdad. Ujú. Esos Pero captan Nueva, bastantes conservadores. pero Nueva República compite con el partido de Rodrigo Chávez. Sí. Entonces, yo veo una de dos posibilidades. O Nueva República aumenta en uno o se ve completamente disminuido, tragado por el fenómeno Rodrigo Chávez o Laura Fernández. Que Laura Fernández tiene que también de repente empezar a pensar, creo que tiene un poco más difícil porque tiene que pensar cómo diferenciarse de Rodrigo Chávez sin diferenciarse lo suficiente como para que no la puedan ligar a él. Eso es una posición muy complicada en la que está. Sí, para que no parezca un delfín. Exacto, exacto. Sí. Bueno, profe, de verdad, ya yo le puedo asegurar a usted lo que quiera. Bueno, usted verá que mayoría de mis publicaciones
son asociadas a temas del Medio Oriente y los estudiantes que me conocen saben que mi pasión es el Medio Oriente, pero yo empiezo a hablar de política nacional en un tema tan interesante y más como usted lo aborda, y yo me puedo quedar aquí hablando horas, o sea, yo puedo hacer aquí Ah, yo también. una vigilia, pero no sería justo, primero porque la batería de mi teléfono no va a dar para poder hacer todo lo que quiero hacer Ok, con la gente de TikTk, y segundo porque la universidad me lincha si les mando un podcast de 3 horas, pero me parece fascinante y sí le dejo abierta la invitación. No, no cuando les voy a quieras. enseñar a la gente que está viendo por TikTok, pero bueno, yo me he elaborado 4 preguntas que solo toqué la primera, o sea, yo dije, empecé a preguntar un montón de cosas y es que este tema es demasiado, demasiado fascinante como para poder desarrollarlo. Entonces, profe, de verdad le dejo abierto ahí Cuando guste. déjeme abierto un espacio en su agenda en algún momento para volverlo a invitar ya más cerca de las elecciones y poder discutir a ver cómo se visualiza, como el cubo va de parte 2 porque sí necesito saber para dónde vamos. Yo todavía no tengo claridad, o sea, yo tengo partido actualmente, digamos, por decisión propia, me afilié a un partido que no voy a decir porque a nadie le importa, pero lo cierto del caso es que por el momento no tengo muchas claridades en algunas cosas. Y sí me gustaría, estando más cerca de las elecciones, ver por dónde pinta la cosa, que por el momento la incertidumbre es la Lo única único verdad cierto. en estos Sí, momentos. exacto. La única certera es la incertidumbre ahorita. Exacto. Para los que preguntaron en el TikTok, sí, el profe todavía da clases en la UIA, de hecho da clases de sistemas políticos. Y para los que quieran hacer más preguntas, comentarios, lo que sea, pueden escribirme a mi correo institucional que es bacunao@uia.ac.cr. Ahí pueden preguntar. También pueden sugerir programas. Los últimos han sido con profesores. La idea es también que eventualmente se puedan sumar estudiantes, ya sean mis estudiantes de curso actual o estudiantes de algunos de los profes que también les den, digamos, ahí la chance de poder hablar de algunos temas. Ya hemos tenido programas con estudiantes, pero la idea es seguir, digamos, explotando esta herramienta. Profe, muy agradecido con usted y Hágale, obviamente agradecerle a la universidad por el espacio y nos vemos en una próxima. nos vemos, de fijo. Bueno, que pasen buena noche los que nos están viendo en vivo y los que escuchen el podcast posteriormente a la hora que sea, que disfruten bastante ese programa como lo disfruté yo. Chao.